Me encanta la palabra de Dios, preciosa palabra de Dios, eterna palabra de Dios. Bendito el Señor. Jesús dice en San Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bendito el nombre de Jesús. Queridos hermanos y amigos, vamos a hablar de un tema que muchos no quieren hablar. Mucha gente cuando habla de la palabra de Dios no son buenos pastores, no son buenos ministros, no son buenos predicadores. Y vamos a hablar de todos los que predican, miembros, líderes, no líderes, todos los que predicamos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no hacemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice aquí, mire, el que no entra por la puerta, el que no entra por la verdad, porque Jesús es la verdad, el que no predica la palabra de verdad, sino que siempre se va rodeando, anda hablando otras cosas que no son, anda enseñando cosas que no están escritas en la Biblia. Jesús lo dijo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mire, queridos amigos y hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, se conoce quién es el salteador y quién es el verdadero pastor. El verdadero hombre de Dios entra por la puerta con el mensaje de la palabra, entra con el mensaje cristocéntrico, con la verdad, porque la verdad es Jesús. No anda rodeando, no anda saltando, no anda brincando para un lado y otro. Él entra con la verdad, y es que la verdad es Jesucristo. No anda con rodeo. Cristo Jesús predicó como quien tiene autoridad, dice la Biblia, y no como los escribas que eran hipócritas, que eran mentirosos. Él hablaba la verdad, porque Él es la verdad, y Él quiere que nosotros hablemos la verdad tal como está escrita, y que no andemos rodeándole, que no andemos brincándole, que no andemos salteándole por ningún lado. Ese es el buen pastor, el que entra con el mensaje cristocéntrico, con el mensaje de la verdad. Por eso San Juan 8:32 dice la Biblia, y oiréis la verdad y la verdad os hará libre, porque Jesús no andaba salteando, Jesús no andaba rodeando, Jesús se iba directo. Jesús decía, fariseos hipócritas, por fuera os mostráis limpios, pero por dentro sois sepulcros blanqueados, estáis llenos de huesos de muertos. Oh, bendito el nombre de Jesús. Queridos hermanos y amigos, el que no entra por la puerta, el que no entra con el mensaje cristocéntrico, con el mensaje de la verdad, que solo abre la Biblia y ya anda salteando por allí, entonces ese es ladrón y salteador. Mas aquel que entra por la puerta, el buen pastor de las ovejas es. A este, dice el Señor, a este oyen las ovejas y a este abre el portero, porque este es buen pastor. Si entra con la palabra de verdad, no anda rodeando. A lo que es blanco y lo que es sucio, pero dice la verdad a través de la Biblia. Queridísimos hermanos, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Jesús dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de un gran líder perfecto, hablamos del líder, el mejor ejemplo a seguir. Jesús, el blanco perfecto que es Cristo Jesús, Dios de la gloria, y todos sus seguidores, los que se decidieron servirle, fueron hombres instruidos con valor, con justicia y en santidad y en honestidad. Bendito el nombre de Jesús. Jesús fue un líder, estimados hermanos, para sus 12 discípulos. Precioso Jesús, precioso líder. Y hoy lo vamos a tomar como ejemplo, porque la Biblia dice, yo soy el buen pastor. Miren lo que dice San Juan, el Evangelio San Juan, capítulo 10, verso 1. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón
y salteador. Muchos mensajes de evangélicos ahora en día, muchos predicadores ahora en día, no entran por la puerta con el mensaje de salvación, no entran predicando la verdad, no entran, bendito sea el nombre de Jesús, hablando la verdad, sino que siempre andan rodeando, no quieren hablarle la verdad a la gente, no quieren decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú andas chueco, andas torcido. Queridos hermanos y amigos, Ezequiel 33 hemos dicho que la Biblia dice allí de que Dios le dijo a Ezequiel, ¿sabes qué, Ezequiel? Si yo enviara espada de muerte a la tierra y escogieran a un hombre de atalaya y ya ese hombre de atalaya no apercibiere que viene el mal, viene la espada y tocara la trompeta y el pueblo no se apercibiere, el pueblo va a morir. Pero tú serás libre de esa sangre. Bendito el nombre de Jesús. Estimados amigos y hermanos, Jesús, estimados hermanos, dice, yo soy el buen pastor. Queridos hermanos, ¿habrá alguien mejor pastor que Jesús? Jesús, el buen pastor, dice, y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tanto Jesús conocía a las ovejas como las ovejas conocían a Jesús. ¿Cómo conocía las ovejas a Jesús? Lo conocieron como un hombre valeroso, como un Dios precioso, como un Dios que no tuvo miedo en ningún momento, como un Dios que se paró firme ante la adversidad. ¿Se acuerda usted cuando lo fueron a capturar? Él dijo, ¿quién es Jesús? Y Jesús se paró y se adelantó y dijo, yo soy Jesús. A él no le temblaban los tobillos ni las rodillas. Jesús siempre fue un líder valeroso, un líder que salía a la defensa, queridos hermanos, en todo momento. Él salía a la defensa de sus discípulos. ¿Se acuerda usted cuando iba en la barca y se levantó la tempestad y todos aquellos hombres temblaban de miedo? Lo despiertan al maestro, al líder, y le dicen, Señor, ten cuidado, mira, perecemos. Jesús se levanta y calma los vientos, calma la tempestad, y Jesús les dice, hombres de poca fe. Queridos hermanos, ¿por qué son tan miedosos? Les está diciendo Jesús. Queridos hermanos, Dios metió el valor, la fe en los discípulos, queridos hermanos. La Biblia dice que Jesús venía caminando sobre las aguas, sobre los mares. Cuando dice la palabra de Dios que todos atemorizados estaban en la barca, estaban temblando, un fantasma decían, hermanos, y estaban llenos de miedo, pero Jesús siempre les vuelve a dar el valor y les dice, ¿por qué teméis? Yo soy. Entonces Pedro dijo, si tú eres, Señor, haz que yo camine sobre las aguas también. Y dice que Pedro por fe empezó a caminar en las aguas, pero a medida iba caminando en las aguas no se lo creía que iba caminando, entonces empezó a hundirse. Y así hay mucha gente hoy en día, hermanos, está atemorizada por cualquier cosa, tienen miedo, tienen pánico, estimados hermanos, no tienen el valor, no tienen la fe genuina que deben tener en el Señor. La Biblia dice que Dios ha prometido cuidar al justo. El justo no caerá en las garras del diablo. El justo no caerá, estimados hermanos, a la hora que el diablo quiera jugar con ellos, no va a poder, porque Dios ha prometido cuidarlo, guardarlo, protegerlo, guiarlo, llevarlo con su diestra de justicia. Él está con nosotros. Mateo 28:20, la Biblia dice, y enseñarás estas cosas, todas estas cosas, dice, y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y yo conozco, oiga bien, y yo conozco a mis ovejas, y ellas también me conocen a mí. ¿Cómo conocieron las ovejas a Jesús? Como un hombre de valor, porque él fue 100% hombre, como un hombre valeroso. Dice que en cierta ocasión llegaron a la heredad de Jacob y iban con hambre. Jesús dice que se quedó allí y ellos fueron a buscar comida. Cuando ellos llegan, dice que le pregunta, Señor, ¿quieres comer? No, porque Jesús estaba interesado en predicarle el evangelio a la mujer samaritana, y decían aquellos, ¿será que le trajeron de comer? Queridos hermanos, Jesús les estaba dando un ejemplo que es más importante predicar que el comer. Es más importante, hermano, enseñarle al mundo que Cristo les ama que el echar fuera demonios. Cuando vinieron los 70 de predicar, dijeron, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Pero no era esa la importancia, la prioridad. La prioridad era que ellos tenían que predicarle a las almas perdidas. Queridos hermanos, Jesús les dijo, ir adelante de mí a las ciudades donde yo voy a ir. Después adelante de ustedes, después voy yo de ustedes. Y Jesús, hermanos míos amados, como un buen líder, como un buen pastor, ellos conocieron a Jesús como un líder, estimados hermanos, de poder. Queridos hermanos, estaba en cierta ocasión Jesús predicando. Estaba Jesús predicando el evangelio.
hermanos míos, cuando recibe a unos embajadores, recibe a unos escribas, recibe a los escribas con un mensaje de Herodes. Y le dijeron, mira Jesús, manda a decir Herodes que si no te vas de aquí inmediatamente te va a matar. Hermanos, los discípulos vieron y Jesús se paró como un hombre de valor. Jesús se paró y dijo, díganle a esa zorra que hoy y mañana estaría aquí echando fuera demonios y curando todas las enfermedades del pueblo, y aún pasado mañana también, porque ni un profeta muerto fuera de Jerusalén, porque eso no es bíblico, dijo Cristo, pero es necesario que yo vaya a Jerusalén y allá padezca por las manos de los pecadores y los inicuos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces todo eso los discípulos lo aprendieron, conocieron al maestro como un líder valeroso, como un líder que iba delante de ellos, hermanos, predicando el evangelio. Jesús comenzó su ministerio y empezó a llamar a sus 12 discípulos, hermanos, y los empezó a instruir. Les empezó a enseñar. Dice que Jesús se acercó en cierta ocasión y los discípulos estaban dormidos. Lo vieron como un hombre de oración. A Jesús era el pastor de oración. ¿Cómo conocían las ovejas al pastor? Como un Dios de oración. Cuando él, estimados hermanos, se angustió hasta la muerte en el Getsemaní, allá lloraba gotas de sangre, sudor caía como gotas de sangre al suelo. Allí, estimados hermanos, el líder, el pastor, el valeroso, el gran yo soy, hermano, enseñándole a las ovejas que él es valeroso, es un Dios que tiene valor. Bendito el nombre de Jesús. Dios, estimados hermanos, le enseñó, Cristo le enseñó a sus discípulos el valor, la fe. Dice la Biblia que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo fueron a la transfiguración del monte alto. Allá se transfiguró y se les apareció Moisés y Elías y una nube los cubrió. Y entonces Pedro dijo, Señor, podemos hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra, bendito sea, para Moisés, y quedarnos aquí. Pero al transcurrir todo eso, bajaron de la montaña, del monte. Hallaron un muchacho que estaba endemoniado y este caía en el fuego y en el agua. El padre corrió a Jesús y le dijo, Maestro, le he traído a mi hijo a tus discípulos y ellos no lo han podido sanar. Queridos hermanos, Jesús les revuelve y les repite, hombres de poca fe, no tienen fe, son una generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces los discípulos veían a su líder, un líder, estimados hermanos, de ejemplo, un líder que no se temorizaba ante nadie, un líder, estimados hermanos, que cuando estaba frente a Pilato, Pilato le dijo, tú sabes que yo tengo potestad y autoridad para condenarte a la muerte. Y Jesús le dijo, ninguna autoridad te es dada si no te fuere dada de lo alto, Pilato. Bendito el nombre de Jesús. Queridos hermanos, entonces las ovejas llegaron a conocer a su líder de una manera valerosa, y así como son los líderes, así como fue su líder, fueron las ovejas. Ahora después las ovejas las vemos. Queridos hermanos, vemos a Jesús que fue a la muerte, fue a la cruz, y las ovejas estaban allí, estaban dispersas, las ovejas viendo a su líder colgado en un madero. Queridos hermanos, las ovejas conociendo a Jesús, lo llegaron a conocer tanto, queridos hermanos, que cuando después de resucitado dice que estaban comiendo y dice que en el modo de partir el pan y los peces se dieron cuenta, y Pedro le dice al otro discípulo, mira, es el Señor. Lo llegaron a conocer tanto que su líder era tan difícil que no lo conocieran, hermanos, porque era valeroso, les enseñó el poder, les enseñó, estimados hermanos, la fe. La fe, qué lindo, estimados hermanos. ¡Qué ejemplo de líder! Nunca Jesús les demostró miedo, nunca Jesús les demostró temor a los discípulos, sino que les mostró valor, les demostró coraje, les demostró, estimados hermanos, que siguieran adelante. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios de la gloria, bendito el nombre de Jesús de Nazaret, queridos hermanos. La palabra de Dios es maravillosa, Dios es precioso. Queridísimos hermanos, yo soy el buen pastor. Jesús dice, se presenta, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Si alguien le llegaba a preguntar a Jesús, ¿cómo es Pedro? Va a decir Jesús, Pedro es un hombre
que no le tiene miedo a amenazas de nadie. Pedro es un hombre que si ustedes lo quieren reprimir para que no me predique a mí, sobre su propio cadáver, él va a predicar de mí, porque yo lo conozco. Ese es Pedro.